Me llamo Sofía Aguilar. Tengo 42 años y he pasado los últimos 3 aprendiendo que la lealtad familiar no siempre fluye en ambas direcciones, especialmente cuando creen que no eres más que una simple guardia de seguridad con ínfulas. La llamada llegó a las 4:30 de la madrugada de un martes. Mi abuelo, el hombre que me crió después de que mis padres murieran en un accidente de coche cuando yo tenía 8 años, había sufrido un derrame cerebral masivo. Los médicos del Hospital La Paz en Madrid le daban, como mucho, 48 horas. Yo estaba en Afganistán en ese momento, supervisando una operación clasificada que había llevado 18 meses de planificación. Pero la familia es la familia. En 6 horas, estaba en un avión de transporte de vuelta a casa, con el corazón encogido por el peso de los asuntos pendientes en 2 continentes. Lo que no esperaba era encontrarme con una reunión familiar que parecía más bien un tribunal. La familia Aguilar siempre había sido complicada. Mi abuelo, Roberto Aguilar, era un veterano de la Legión Española que había servido en el Sáhara y que levantó un pequeño imperio de la construcción de la nada. Cuando me acogió sus 3 hijos adultos, mis tíos Tomás y David, y mi tía Patricia, dejaron claro que yo era la niña de la caridad, la nieta huérfana que nunca llegaría a nada. Me toleraban porque el abuelo insistía, pero nunca me permitieron olvidar que yo era la extraña, la pieza que no encajaba. Durante mi infancia, las reuniones familiares eran ejercicios de humillación. Mientras mis primos hablaban de sus logros, Tomás hijo y su título de abogado, la hija de Patricia convirtiéndose en médico, el hijo de David preparándose para heredar el negocio familiar, yo era la niña que jugaba a los soldaditos. Así lo llamaban cuando me alisté en el ejército a los 18 años. Jugar a los soldaditos. Sofía siempre ha sido una soñadora, le decía tía Patricia a cualquiera que quisiera escuchar. Piensa que el ejército la va a convertir en alguien. Pobrecita, no se da cuenta de que acabará vigilando alguna garita en cualquier sitio. El tío Tomás, un abogado especializado en accidentes con un complejo de Dios, era peor. El ejército se aprovecha de chicas como ella, pontificaba durante las cenas de Navidad. Les prometen el mundo, las usan y luego las escupen. Apuntad mis palabras. Volverá aquí en 4 años sin nada que mostrar, salvo una espalda destrozada y estrés postraumático. Nunca preguntaron por mis misiones, nunca se interesaron por mi formación, nunca se molestaron en saber que me habían seleccionado para la Academia General Militar o que me había graduado la segunda de mi promoción. Para ellos, yo seguía siendo la niña asustada de 8 años que se aferraba a un oso de peluche en la mesa de la cocina de su padre. La única persona que creyó en mí fue el abuelo. Él había sido sargento en la Legión, había visto combate real y entendía lo que significaba el servicio. Pero ni siquiera él conocía el alcance total de lo que yo había logrado. La naturaleza de mi trabajo lo requería. Empecé como alférez en inteligencia militar, pero mi aptitud para los idiomas y el reconocimiento de patrones llamó la atención de gente muy seria muy rápidamente. A los 25 años dirigía operaciones de inteligencia humana en Europa del Este. A los 30 coordinaba esfuerzos antiterroristas multiagencia a través de 3 zonas horarias. Y a los 35 me habían ascendido a general de brigada, la mujer más joven en la historia del Ejército de Tierra en alcanzar ese rango. Pero mi familia no sabía nada de eso. Mi tapadera, mantenida por seguridad operativa, era que yo era una coordinadora logística destinada en varias bases por el mundo. Sonaba aburrido, poco importante, exactamente el tipo de trabajo que esperaban que consiguiera su niña de la caridad. La ironía era que su desdén hacía mi tapadera más creíble. ¿Quién sospecharía que la tranquila y anodina Sofía Aguilar informaba a la Junta de Jefes de Estado Mayor y llevaba consigo claves de acceso a redes de inteligencia de la OTAN? Al entrar en esa sala de espera del hospital después de 3 años en el extranjero, no estaba preparada para el muro de hostilidad que me golpeó. Vaya, ¿era quien ha decidido aparecer al final?, dijo el tío David sin levantar la vista de su móvil. Estaba más grueso de cintura, su pelo más canoso, pero su sonrisa burlona era exactamente la misma. David, dije en voz baja, dejando mi bolsa de viaje en el suelo. La sala de espera era del típico color beige de hospital, llena de sillas incómodas y el olor antiséptico a productos de limpieza industriales. Mi familia se había adueñado de una esquina cerca de las ventanas. Tomás y su esposa Jennifer, David y su esposa Susana, Patricia y su marido Ricardo, además de un surtido de primos que apenas reconocía. 3 años, Sofía,
dijo tía Patricia, su voz destilando un dolor teatral. 3 años sin siquiera una llamada, y ahora apareces cuando se está muriendo. Estaba en el extranjero, dije simplemente. Ya lo sabíais. El tío Tomás, todavía el portavoz de la familia después de todos estos años, se inclinó hacia adelante en su silla. Llevaba un traje de 3 piezas aunque apenas amanecía, su pelo plateado perfectamente peinado a pesar de las circunstancias. ¿En el extranjero haciendo qué exactamente? Nunca nos cuentas nada. Por lo que sabemos, has estado sentada en alguna oficina con aire acondicionado en Alemania poniendo sellos en papeles. Mi trabajo es clasificado, dije. La misma respuesta que llevaba dando 20 años. David bufó. Clasificado, claro. Eso es lo que les dicen a todos los burócratas para que se sientan importantes. ¿Sabes lo que yo creo? Patricia se inclinó, su voz adoptando ese tono particular que usaba cuando estaba a punto de soltar lo que consideraba una verdad demoledora. Creo que has estado avergonzada. Avergonzada de no haber llegado a nada, así que te mantuviste alejada, y ahora vuelves porque crees que puede haber dinero de por medio. La acusación quedó suspendida en el aire como humo. Varios primos se removieron incómodos, pero nadie la contradijo. Miré a mi alrededor, estas personas que compartían mi sangre pero que nunca se habían molestado en conocerme. Veían a una mujer en ropa de civil, vaqueros, un simple jersey negro, sin maquillaje, que había renunciado a su versión del éxito para jugar a los soldaditos durante 2 décadas. No tenían ni idea de que el teléfono en mi bolsillo contenía líneas directas con el Ministerio de Defensa, que el reloj en mi muñeca era un dispositivo de comunicación segura, o que había pasado los últimos 18 meses cazando criminales de guerra por 3 continentes. ¿Cómo está el abuelo?, pregunté en lugar de defenderme. Como si te importara, murmuró David. La esposa de Tomás, Jennifer, que siempre había sido la más amable de los parientes políticos, habló en voz baja. Está estable, pero el daño es extenso. Los médicos dicen. Dicen que debemos prepararnos. Asentí, sintiendo un peso familiar instalarse en mi pecho. Había perdido soldados bajo mi mando, buena gente que confiaba en que los llevaría a casa. Pero esto era diferente. Este era el hombre que me enseñó a conducir con cambio de marchas en su viejo Land Rover Santana, que había asistido a cada función escolar y ceremonia de graduación, que nunca me hizo sentir como una carga. ¿Puedo verle?, pregunté. Solo la familia, dijo Patricia rápidamente. Los médicos han sido muy claros. La crueldad casual de su comentario me dejó sin aliento. Después de todo, después de perder a mis padres, después de 24 años de servicio a mi país, después de volar medio mundo para estar aquí, iban a impedirme despedirme. Ella es familia, dijo Jennifer en voz baja, ganándose una mirada fulminante de su marido. Apenas es familia, espetó Patricia. Aparece una vez cada pocos años cuando le conviene. Nunca llama, nunca escribe. La verdadera familia aparece. La verdadera familia se involucra. La verdadera familia, añadió Tomás, no abandona sus responsabilidades para irse a jugar a la Rambo por el mundo. Fue entonces cuando algo dentro de mí cambió. Había pasado décadas protegiendo a personas que me despreciaban, cazando terroristas que querían destruir todo lo que había jurado defender, tomando decisiones imposibles en situaciones imposibles. Había sacrificado matrimonios, amistades, cualquier posibilidad de una vida normal, todo al servicio de algo más grande que yo. Y esta gente mezquina, insignificante y vengativa, pensaba que yo era un fracaso. Tenéis razón, dije en voz baja. La verdadera familia aparece. Saqué mi teléfono e hice una llamada, no a un amigo ni a un supervisor, sino a un número que se redirigiría a través de 3 protocolos de seguridad diferentes antes de llegar a su destino. Soy la general Aguilar, dije, usando mi rango completo por primera vez en su presencia. Las palabras sonaban extrañas en ese contexto. Demasiado grandes para esa sala de espera beige con sus luces fluorescentes y su moqueta gastada. Necesito que mi permiso por emergencia familiar se extienda indefinidamente. Autorización noviembre 7 alfa. La sala se había quedado en completo silencio. Incluso David había levantado la vista de su teléfono. Continué hablando en el tono nítido y profesional que usaba para las reuniones operativas.
Además, necesito que se envíe un destacamento de seguridad al Hospital La Paz de Madrid. Protocolo de protección estándar para un oficial general atendiendo una emergencia familiar. Tiempo estimado de llegada, 30 minutos. Terminé la llamada y miré las caras a mi alrededor, congeladas en una mezcla de confusión y una incipiente comprensión. General, susurró la esposa de Tomás. General de brigada, corregí suavemente. Ejército de Tierra, actualmente adscrita al Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, aunque mi misión específica está clasificada por encima de vuestro nivel de autorización. La boca de Patricia se abría y cerraba como la de un pez. David se había puesto muy pálido. Tomás, el abogado que siempre tenía algo que decir, parecía haber perdido por completo la capacidad de hablar. El papeleo que he estado haciendo durante los últimos 3 años, continué de forma conversacional, implicaba coordinar operaciones de inteligencia en 17 países. El mes pasado, informé al presidente del gobierno sobre una operación antiterrorista que evitó lo que habría sido el mayor atentado en suelo español desde el 11M. El mes anterior, testifiqué ante una sesión a puerta cerrada de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso sobre los tribunales por crímenes de guerra para 3 objetivos de alto valor que capturamos en Siria. Hice una pausa, dejando que asimilaran la información. Pero tienes razón en una cosa, tía Patricia. Sí que he estado avergonzada. Avergonzada de haber pasado toda mi vida adulta protegiendo un país que incluye a personas que juzgan a los demás sin saber lo más mínimo sobre su servicio o sacrificio. El ascensor sonó y una mujer con un impecable uniforme azul marino salió, flanqueada por 2 hombres con trajes oscuros. La comandante Sarah Chen había sido mi ayudante de campo durante los últimos 18 meses, y se movía con la eficiencia precisa de alguien acostumbrado a manejar situaciones delicadas. Mi general, dijo acercándose con una leve inclinación de cabeza. Tengo los informes que solicitó y el secretario de Estado de Defensa quiere hablar con usted en cuanto le sea posible. Algo sobre la situación en Yemen. Gracias, comandante. ¿Se ha establecido el perímetro? Sí, señora. 2 agentes permanecen con el vehículo y la seguridad del hospital ha sido informada de los protocolos. También nos hemos coordinado con la Policía Nacional, como es preceptivo para la protección de un oficial general. Era todo innecesario, por supuesto. No corría ningún peligro en un hospital de Madrid, pero la imagen era importante y a veces la imagen lo es todo. Mi familia observaba este intercambio con la fascinación de quien observa a una especie alienígena. Eran las mismas personas que me habían tratado como una vergüenza durante décadas, y ahora me veían dar órdenes a agentes armados. Ha habido un malentendido, dije, volviéndome hacia mis parientes. No necesito el permiso de nadie para ver a mi abuelo, como su pariente más cercano y con poder notarial. Sí, tío Tomás. Tengo documentos legales que puedes revisar. Tomaré todas las decisiones médicas de ahora en adelante. La mente legal de Tomás finalmente reaccionó. Pariente más cercano. Esos serían sus hijos. Serían sus hijos si se hubieran molestado en mantener su posición legal, interrumpí. Pero como ninguno de vosotros le ha visitado en el último año, y como yo he estado gestionando sus finanzas y cuidados médicos a través de un fideicomiso, la autoridad legal recae en mí. Esto no era del todo cierto, pero se acercaba lo suficiente, y sabía que no lo desafiarían de inmediato. Más importante aún, la comandante Chen me había entregado una tablet que contenía informes clasificados reales que requerían atención inmediata. La situación de Yemen no era una invención. Voy a ver al abuelo ahora, anuncié. Sola. Cuando termine podremos discutir los horarios de visita y las decisiones médicas como adultos civilizados. La comandante Chen se quedará aquí para asegurarse de que no os falte de nada. Caminé hacia la UCI, dejando a mi familia en diversos estados de shock y confusión. A mis espaldas podía oír a Patricia susurrando frenéticamente a su marido, a David tratando de procesar lo que acababa de presenciar, y a Tomás, siempre el abogado, probablemente intentando averiguar si había algún resquicio legal que pudiera explotar. Pero nada de eso importaba ya. Lo único que importaba era el anciano acostado en la cama al final del pasillo, rodeado de máquinas y monitores, librando su última batalla. El abuelo parecía más pequeño de lo que recordaba, mermado por el derrame y los años que yo había estado fuera. Su pelo era completamente blanco ahora, su rostro demacrado.
Pero cuando le tomé la mano, sus ojos se abrieron, y por un instante estuvieron claros. Sofía, su voz era apenas un susurro. Estoy aquí, abuelo. ¿Has vuelto? Siempre vuelvo, dije apretando su mano suavemente. Eso es lo que hacen los soldados. Él sonrió entonces, la misma sonrisa que recordaba de mi infancia. Sabía que llegarías a ser alguien, cariño. Siempre lo supe. Murió 6 horas después, conmigo cogiéndole la mano y la comandante Chen manteniendo una discreta vigilia junto a la puerta. Sus últimas palabras fueron sobre una excursión de pesca que hicimos cuando yo tenía 12 años, cuando me enseñó a hacer nudos marineros y me dijo que la medida de una persona no era lo que lograba, sino cómo trataba a los demás cuando pensaba que nadie estaba mirando. El funeral 3 días después fue un asunto completamente diferente. La noticia se había corrido, de alguna manera siempre lo hace, de que la nieta del difunto era una general. No una general cualquiera, sino una de las más jóvenes en la historia del ejército con una lista de logros clasificados que llegó a los medios locales y atrajo la atención de personal militar de toda la región. El servicio se celebró en la iglesia de su barrio, la misma donde me habían bautizado después de ir a vivir con el abuelo. Pero en lugar del modesto evento familiar que todos habían planeado, se convirtió en algo parecido a un funeral de Estado, una guardia de honor completa de la base El Goloso, salvas de honor, gaiteros, el alcalde, 2 diputados del Congreso y una cobertura mediática que mi familia no estaba en absoluto preparada para manejar. Llevé mi uniforme de gala con todas las condecoraciones por primera vez en su presencia. Solo las cintas contaban una historia que mi familia nunca se había molestado en aprender. Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo, medalla del Servicio Superior de Defensa, distintivo de permanencia en fuerzas paracaidistas, y en la parte superior, la cinta azul pálido de la Cruz Laureada de San Fernando, aunque esa historia en particular permanecía clasificada. Durante el panegírico Patricia no dejaba de mirarme con una expresión que no pude descifrar. Tomás se sentó rígido como un palo, probablemente calculando cómo afectaría esto a su estatus en la comunidad. David simplemente parecía confundido, como si todavía estuviera tratando de reconciliar a la mujer con uniforme de general con la sobrina que había despreciado durante décadas. Pero fue después del servicio, en la ceremonia junto a la tumba, cuando finalmente llegó el momento que había estado esperando inconscientemente. Mientras la Guardia de Honor terminaba de doblar la bandera, el suboficial al mando, un suboficial mayor con 30 años de servicio, se me acercó con el porte marcial que proviene de una vida de disciplina y respeto. Mi general, dijo su voz resonando en el silencioso cementerio. En nombre de una nación agradecida y del Ejército de Tierra de España, por favor acepte esta bandera en honor al servicio y sacrificio de su abuelo, y en reconocimiento a su propia distinguida carrera en defensa de nuestra libertad. Las palabras eran estándar, parte de todo funeral militar. Pero había algo extra en su tono, un reconocimiento entre guerreros que trascendía el rango o la ceremonia. Gracias, suboficial mayor, respondí, aceptando la bandera. Habría estado orgulloso. Señora, si me permite, continuó el suboficial mayor, bajando ligeramente la voz. Ha sido un honor servir bajo su mando, aunque sea indirectamente. Los hombres y mujeres de la Brigada Guadarrama 12 todavía hablan de la Operación Justicia de Hierro, lo que consiguió en Siria. Gracias, suboficial mayor, dije en voz baja, interrumpiéndolo antes de que pudiera revelar más información clasificada. Es muy amable. Pero el daño, si se puede llamar así, ya estaba hecho. La Operación Justicia de Hierro había sido clasificada, pero partes se habían desclasificado lo suficiente como para que la comunidad militar supiera que alguien había logrado algo extraordinario. El hecho de que este suboficial de alto rango me reconociera, conociera mi trabajo y lo respetara lo suficiente como para romper el protocolo en un funeral decía mucho sobre mi reputación dentro del ejército. Detrás de mí oí a Tomás susurrar frenéticamente a Jennifer. ¿Qué es la Operación Justicia de Hierro? ¿Qué hacía ella en Siria? Después de la ceremonia, mientras la gente comenzaba a dispersarse, mi familia se quedó cerca de la tumba, incómoda. Habían pasado todo el día viendo a extraños tratarme con un nivel de respeto y deferencia que nunca habían imaginado, escuchando conversaciones sobre operaciones clasificadas e informes estratégicos, observando cómo altos cargos se acercaban a mí para presentar sus respetos. Finalmente el tío Tomás se me acercó. El hombre que había pasado décadas prediciendo mi fracaso,
que se había burlado de mis elecciones y despreciado mi servicio, estaba ahora de pie ante una general condecorada en el funeral de su propio padre. Sofía, dijo, y por primera vez que yo recordara, su voz no contenía condescendencia. Creo que tenemos que hablar. ¿De verdad?, pregunté amablemente, todavía sosteniendo la bandera del abuelo. No lo sabíamos, dijo Patricia, dando un paso al frente. Su hostilidad anterior había sido reemplazada por algo que podría haber sido vergüenza. Nunca nos dijiste que eras. Quiero decir, no teníamos ni idea de que fueras tan importante, sugerí. Ella hizo una mueca. Exitosa. Miré a estas personas que habían moldeado mi infancia con su crueldad casual y sus actitudes despectivas. Ahora parecían más pequeños, disminuidos no por la edad, sino por la comprensión de su propia ignorancia y prejuicio. Tenéis razón, dije finalmente. No lo sabíais. Pero tampoco preguntasteis nunca. Nunca os importó lo suficiente como para averiguar quién era yo en realidad o qué había logrado. Estabais contentos creyendo lo peor porque encajaba en vuestra narrativa sobre la nieta huérfana que nunca llegaría a nada. David se movió incómodo. Estábamos protegiéndote, Sofía. El ejército. Pensábamos que estabas cometiendo un error. Pensabais que yo estaba cometiendo un error, corregí, porque no podíais imaginar que alguien de esta familia pudiera lograr algo extraordinario. No podíais concebir que la niña de la que os compadecíais pudiera crecer para informar a presidentes, cazar terroristas y ganarse el respeto de sus compañeros. Tomás, siempre el abogado, intentó un enfoque diferente. ¿Pero por qué no nos lo dijiste? ¿Por qué mantener la farsa de ser una coordinadora logística? Sonreí entonces, no con calidez, sino con la fría satisfacción de alguien que finalmente había encontrado el momento perfecto para decir una verdad que llevaba años gestándose. Porque mi trabajo requería seguridad operativa, dije. Porque hay gente en este mundo que mataría a miembros de mi familia para llegar a mí. Porque cada persona que conoce mi verdadera identidad se convierte en un objetivo potencial, una posible carga, una debilidad que los enemigos pueden explotar. Hice una pausa, dejando que lo asimilaran. Pero sobre todo, continué, mantuve la farsa porque nunca se me ocurrió que merecierais saberlo. ¿Por qué iba a compartir las partes más importantes de mi vida con personas que pasaron décadas dejando claro que pensaban que yo no valía nada? Las palabras quedaron suspendidas en el aire como el humo de las salvas de honor. A nuestro alrededor, el cementerio estaba en silencio, excepto por el sonido lejano del tráfico y el susurro del viento entre los robles que tanto amaba el abuelo. Eso no es justo, dijo Patricia débilmente. Justo, repetí. ¿Fue justo cuando me excluisteis de las decisiones familiares porque yo era solo la niña de la caridad? ¿Fue justo cuando le dijisteis a todo el mundo que estaba jugando a los soldaditos en lugar de buscar una carrera de verdad? ¿Fue justo cuando intentasteis impedirme ver al abuelo en el hospital porque yo no era familia de verdad? Ninguno de ellos tuvo una respuesta para eso. La comandante Chen se acercó desde una distancia discreta. Mi general, lamento interrumpir, pero tenemos una llamada segura del mando de operaciones. Prioridad alfa. Por supuesto, dije. Prioridad alfa significaba que alguien, en algún lugar, estaba en peligro inmediato y necesitaba mi experiencia para seguir con vida. Significaba dejar esta confrontación sin terminar, pero de alguna manera parecía apropiado. Me volví hacia mi familia por última vez. El abuelo sabía quién era yo, dije en voz baja. Lo sabía porque le importó lo suficiente como para preguntar, para escuchar, para estar orgulloso de mí incluso cuando no podía entender los detalles. Esa es la diferencia entre él y todos vosotros. Caminé hacia el coche que me esperaba, dejándolos de pie junto a la tumba con sus remordimientos, su recién descubierto respeto y su completa incapacidad para deshacer 24 años de desprecio y desdén casual. 3 días después, estaba de vuelta en Afganistán coordinando una operación de rescate para un piloto derribado tras las líneas enemigas. La operación fue un éxito. El sargento Williams volvió a casa con su familia en Ohio con todas sus extremidades intactas y una historia que nunca se le permitiría contar. Pero tarde esa noche en mis dependencias en la base, recibí un correo electrónico de Jennifer, la esposa de Tomás. Era la única que tenía mi información de contacto, la única que había hecho algún esfuerzo por mantener alguna conexión a través de los años y los kilómetros.
Sofía escribió: sé que esto puede no significar mucho ahora, pero quiero que sepas que estamos orgullosos de ti. Siempre lo hemos estado, incluso cuando éramos demasiado estúpidos o tercos para demostrarlo como es debido. Tu abuelo solía presumir de ti todo el tiempo, de tus ascensos, tus despliegues, tus medallas. Nunca nos contaba los detalles porque decía que no era su historia para contar. Pero se aseguró de que supiéramos que estabas haciendo algo importante, algo que importaba. El resto de nosotros estábamos demasiado atrapados en nuestras pequeñas vidas para prestar atención. La culpa es nuestra, no tuya. Espero que algún día puedas perdonarnos por no haber sido la familia que merecías. Y espero que sepas que Roberto Aguilar murió sabiendo que su nieta se había convertido exactamente en el tipo de persona que él la había criado para ser. Nunca respondí a ese correo electrónico. No había nada que decir que no se hubiera dicho ya junto a una tumba en Madrid, nada que añadir que cambiara la verdad fundamental de nuestra relación. Pero 6 meses después, cuando me ascendieron a general de división, y me dieron el mando de todas las operaciones de inteligencia en el Teatro de Operaciones de Oriente Medio, sí que envié flores a la hija de Patricia cuando se graduó en medicina. Y cuando el hijo de David se casó, me aseguré de que recibiera una nota de felicitación en papel con membrete oficial del Ministerio de Defensa. No porque los hubiera perdonado exactamente, sino porque el abuelo me había enseñado que la medida de una persona no era lo que lograba, sino cómo trataba a los demás cuando pensaba que nadie estaba mirando. Y a veces, solo a veces, vale la pena ser la persona más íntegra, incluso cuando nadie está mirando.